La figura de la femme fatale, o mujer que ocupa sus encantos con el fin de seducir y lograr sus objetivos, que no necesariamente son románticos, ha estado presente en nuestra historia desde siempre. Una de las femme fatales más conocidas ha sido Cleopatra, y a ella y a su historia de amor con Marco Antonio se les rinde tributo con este perfume. Vamos a ver de qué se trata. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que busques uno nuevo simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y hoy vamos a hablar de mi queridísima Rose Alba de Alexander J. Este precioso frasco o botella metálica que hace harto ruido. Esta es una botellita de 100 ml. En la página oficial no sale que tengan otros tamaños. Entiendo que sí tienen botellas pequeñas como de 8 ml, que son las botellas que vienen en unos sets de regalo que ellos tienen, o de descubrimiento también. Y esto aproximadamente está en los $130 en la página oficial y aquí en Chile también. Como te decía, este fue un tributo que hizo la marca hacia esta historia de Marco Antonio y Cleopatra, y sobre todo el uso de la rosa, que fue ampliamente extendido en la cultura greco-romana y egipcia antigua. En cuanto a su aroma, esto es delicioso. Delicioso si te gusta la rosa, pero aquí hay una rosa oscura, densa, no tiene nada que ver con el alba de su nombre. O sea, para mí, aquí esto te llama a una cierta oscuridad, complejidad. Esto tiene notas de pimienta negra, ciruela, piel de durazno y bergamota en la salida. En el corazón, rosa, en la base sándalo, vainilla, almizcle blanco y maderas. Y efectivamente es una rosa deliciosa, amaderada, pero que su aroma en general te da la impresión de tener cierta densidad, cierta pesadez incluso en su aroma, que para mí la hace deliciosa, pero creo que eso mismo también puede hacer que a mucha gente no le agrade mucho. Este es un aroma un poco polarizante, o sea, o la amas o la odias, no va a haber un término medio, lo veo difícil. A mí me encanta, claramente, y es el tipo de aroma que yo, por esta pesadez que le veo, lo siento muy nocturno y muy de femme fatale, de salir a seducir. Si realmente es tan seductora para los hombres, la verdad es que no estoy tan segura, pero a mí me resulta muy, muy atractiva y deliciosa. Esta densidad que yo menciono respecto del aroma tiene mucho que ver con este efecto de la vainilla en la fragancia. Creo que esa es, entre las maderas y la vainilla, le aportan este toque de cremosidad o densidad que yo le huelo y que me parece fantástico. Además, supongo que eso mismo también le da cierta fijación a la fragancia. Si hay algo que me encanta en ella es que dura bastante y la estoy percibiendo con regularidad. Así que me parece maravillosa. Respecto de su aroma, a mí me pasa que me recuerda en la casa de mis abuelos. Mi abuela solía tener un baúl de madera en el cual se guardaban recuerdos. No había nada de valor ahí más que valor emocional. Fotos, cartas, incluso algo de ropa, guardados en ese baúl. Y cuando abría ese baúl, que para mí era como que se abría un cofre de un tesoro, me recordó esta fragancia a ese aroma que salía de
de ese baúl. Puede ser la mezcla de las maderas, los papeles, no sé. Tiene un olorcito como a algo vintage. Eso puede hacer que no todo el mundo le agrade. No es una fragancia bajo ninguna circunstancia que tú puedas comprar a ciegas. Esto lo tienes que probar sí o sí. En cuanto a similitudes, la verdad es que entre las cosas que yo tengo, la que se podría... Te puede dar una idea, no es que se parezcan mucho, pero puede ser Musk Noir Rose de Narciso Rodríguez o la muy conocida La Nuit Trésor, la original, la LDP, que como tienen a la rosa protagonista te pueden parecer similares, pero hay harta diferencia para mi gusto, porque mientras esto es una rosa nocturna, densa, como te decía, cremosa, que tiene mucha fuerza además el perfume, no es como para usarla de día. Las otras dos sí las usaría yo de día sin ningún problema. Esta otra durante el día también la puedes usar, pero creo que se siente mucho más adecuada para una salida nocturna, para una situación de salir a seducir, como te decía antes. Si yo comparo mano a mano Rose Alba con Musk Noir Rose, la verdad es que este último tiene como un puntito casi limpio en la fragancia. Y la Nuit Trésor vendría a ser un poco más dulce y juvenil, cosa que no es algo, no es un adjetivo que yo usaría con esta fragancia. Rose Alba no me parece precisamente juvenil, me encanta, me parece sí para alguien más de sobre los 30 años, creo yo. En cuanto al desempeño, la verdad es que la fragancia tiene una estela bastante buena. No estoy segura de que vayas a llenar habitaciones, pero tienes que tener cuidado con las atomizaciones, sobre todo si estás recién conociéndola, porque mucho depende también de tu piel, cuánto resalte, cuánto dure. Ahí tienes que ir probando, sugiero probar de a poco. Yo uso 6 atomizaciones, pero a lo mejor a ti con 4 te podría bastar, y menos a lo mejor. Dura, la estela es más o menos de, no sé, yo creo que perfectamente a 2 metros te podrían sentir, pero, y tiene una duración que me encanta, esta debe ser de las fragancias de Alexander Jake que más dura en mi piel. Su relación, como te decía, calidad-precio me parece fantástica, porque no todas las fragancias de este precio, hay fragancias de lujo que encontramos en las grandes tiendas que van a costar lo mismo que esta botella y van a estar en mi piel, si tengo suerte, 2-3 horas. O sea, la verdad es que excelente relación calidad-precio. Por supuesto que lo volvería a comprar cada vez que se me acabe la botella, porque de verdad que a mí es una fragancia que me encanta. En cuanto al género, la verdad es que ¿podría un hombre usarla? Podría ser, pero a mí me resulta mucho más agradable para mí. Yo no le sugeriría a mi pareja ni siquiera probarla. Pero como te digo, eso depende mucho del gusto de cada uno. Es cuestión de probar y ver si te acomoda o no. ¿Y a quién se lo recomiendo? A una mujer adulta. No me imagino una chica veinteañera usando esto. Ahora, para gustos, colores y olores, como yo siempre digo, es cuestión de probarlo. Pero yo creo que es para gente mayor de 30, mujeres empoderadas y seguras de sí mismas, porque como te digo, así como alguien podría acercarse y decirte qué rico que huele esto, podría ser que a otras personas no les guste tanto, y lo importante es que te guste a ti. Así que en ese sentido es cuestión de probarla. Como ya te dije, no es para compras ciegas, probar, y si te gusta, bueno, es para ti.
Y sí, el uso, como te decía, es un uso más bien, yo lo veo nocturno. Eh, no me imagino a alguien usando esto en oficina porque yo creo que podría ser muy pesado a menos que tenga oficina eh, sin, sin más compañía, digamos. Esto, invierno, sí es otoño-invierno es la principal época. Primavera y verano lo veo un poco difícil porque puede resultar un tanto pesada, pero por supuesto eso siempre depende del gusto de cada uno. Yo podría usarla en una noche primaveral o veraniega sin ningún problema. Pero, como te digo, hay que tener cuidado del evento al que vas y lo que vas a hacer para no molestar a otras personas. Y te agradezco un montón si lograste, como siempre, llegar hasta aquí, así que te invito a suscribirte. Bye.